Saludos, amados, en el día de hoy. El Señor le bendiga de una manera muy especial. Este es su programa Caminos Inescrutables y en el día de hoy vamos a proseguir con el tema tan maravilloso que llevamos sobre el reino de Dios. En este caso estamos tocando la oración del Padre Nuestro, que es una oración de hecho escatológica para que el creyente ore para que el reino de Dios se haga una realidad en la vida de toda la creación. Y cuando estoy hablando en la vida de toda la creación, estoy hablando exactamente de los capítulos 21 y 22 del libro de Apocalipsis. De eso se trata exactamente esta oración. Y estamos tocando dentro de este tema, ante la dualidad, cómo Jesús explicaba el reino de Dios. Estamos mirando cómo lo presentaba Jesús desde una realidad presente, como también dentro de una realidad escatológica. Y dentro de ello estamos tocando algunas parábolas para que ellas nos están ilustrando cómo Jesús está entendiendo el reino escatológico desde el punto de vista del reino al revés. El reino al revés no es otra cosa que la oración que hiciera o la oración o la expresión apocalíptica que profetizó Elizabeth cuando María llegó a verle cuando ambas estaban preñadas. Y en este caso, Elizabeth hace una declaración profética donde habla que los grandes estarán abajo y los pequeños estarán arriba. Lo mismo que Jesús comienza a decir que aquellos que no pensaban que iban a entrar en el reino van a estar entrando, y aquellos a los cuales el reino les pertenecía no entrarán en el reino. Y también ese reino está hablando también de cómo está llegando este reino a aquellos que realmente no tenían oportunidad para entrar en él. Ante esa verdad, vamos a estar mirando esa oración escatológica que ya hemos hablado varias veces, pero hoy quiero tratar de darle culminación, aunque la culminación que le voy a dar no es la más detallada, porque para hablar solamente de esta oración se requiere varios enseñanzas que se den y me tomaría demasiado tiempo. Mi enfoque es explicar cómo Jesús está hablando, explicando el reino escatológico, para luego entrar en lo que es el reino como una realidad presente en el día de hoy. Estaremos dando los versículos de cada uno de ellos. Luego también estaremos dando un resumen de toda esta verdad bíblica que encontramos en los evangelios sinópticos. De eso es que se trata Jesús. Hemos estado hablando de un tema general, de qué se trata Jesús y para qué vino. Bueno, de eso se trata Jesús, de que Él vino para establecer el reino de Dios que tanto Israel estaba esperando, que tantas décadas y siglos estuvo esperando, y que Jesús, cuando aparece predicando por primera vez, lo primero que dice: el tiempo se ha cumplido. Es decir, el tiempo de que el reino de Dios se apareciera al pueblo de Israel ya había llegado su cumplimiento. De eso se trata el mensaje de Jesús cuando comienza a predicar por primera vez en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Buenas noticias, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, en esta buena noticia que Dios les trae, que el reino ya ha llegado a vosotros. Antes de ello vamos a estar orando para luego explicar en la última parte del video que hice, para retomar las otras tres partes que me faltan de ella y explicar cómo Juan el teólogo o Juan el del Apocalipsis está mirando la misma oración de Jesús que dijo: venga a nosotros tu reino. Y para ello voy a hacer una oración el día de hoy. Luego voy a leer unos versículos de la palabra del Señor que se encuentran en el libro de Romanos capítulo 8, verso 18 al 27. Padre, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia, y te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra corra como río, que haya, Señor, en los corazones albergue, y que la palabra germine y dé el fruto que tú deseas para la gloria
de Dios y para bendición de sus vidas y para aquellos que no te conocen puedan conocer el evangelio que predicamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Leo la palabra del Señor para la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas en Romanos capítulo 8, versos del 18 al 27. Y lo que estaremos es hablando 3 partes de las 6 que hemos estado tocando. Ya hemos tocado las primeras 6 partes. Y de esas 6 partes ya hemos tocado 3 y hoy, con el favor del Señor, si Dios me lo permite, voy a tocar las últimas 3 partes para hablar cómo la Biblia en los epístolas de San Pablo está explicando este asunto de venga a nosotros tu reino. Cómo es que esto funciona dentro de la teología paulina, las enseñanzas en imágenes que predicó Jesús y así como Juan en el Apocalipsis ve también esta verdad de la palabra del Señor. Así que, amado, voy a leer la palabra del Señor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que a nosotros ha de manifestarse. Allí estamos hablando de un asunto escatológico en el cual Pablo está diciendo. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Este texto de la manifestación de los hijos de Dios es paralelo con lo que Colosenses capítulo 3 del 1 al 3 nos habla y lo mismo que nos habla en Primera de Juan capítulo 3 del 1 al 2. Allí está hablando exactamente el anhelo de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cuando la manifestación de Dios, cuando el Señor se manifieste, también los hijos del Señor se van a manifestar, o lo que nosotros hablamos en la parusía, cuando Él se manifieste, cuando Él venga, cuando Él aparezca. Son todos los términos que aparecen en el Nuevo Testamento acerca de la parusía o la presencia real del Señor que nos habla el apóstol Pablo. Y dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Perdón. De igual manera, el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Dios añada bendición en cada corazón, en cada vida, en su palabra. Halle, como dice Jesús en una de las parábolas, que esa palabra caiga en buena tierra. Es decir, en un corazón que aprecie, ame la palabra y que la palabra produzca fruto de esa realidad que la Biblia presenta. En la vez pasada estuvimos hablando de estos 6 puntos de lo que se habla acerca de cuando la Biblia habla de la redención, la manifestación de los hijos de Dios o cuando venga el reino de Dios. Todos estos versículos que Jesús habla en los evangelios sinópticos, Pablo las va a recoger y todo el tiempo va a unir una cosa con la otra. La redención de la raza humana juntamente con la redención de toda la creación, o como hablamos nosotros, cuando Dios redima el cosmos con toda su historia. Entonces, la creación y el mal, el plan de redención y en la acción de Jesucristo son los temas constantes que encontramos en el Nuevo Testamento, que tanto Pablo como el escritor del libro de Apocalipsis intenta expresar con mucho esfuerzo dentro
de las enseñanzas que encontramos, de hecho, en el Nuevo Testamento. Así que en este punto quisiéramos explorar los textos claves del Nuevo Testamento, textos claves que nos hablan sobre la dimensión cósmica de la esperanza cristiana. Son 6 estos temas que es necesario explorar, y algunos de ellos constituyen imágenes poderosas que han sido tomados de la propia creación. Si uno va a hablar de algo nuevo que Dios está haciendo, que de igual manera afirma lo viejo, ¿qué podría ser mejor de hablar de la siembra, la cosecha, de la nueva vida, así como del matrimonio? Ya nosotros hablamos de la siembra y la cosecha, hablamos también sobre lo que es la victoria victoriosa, y en el día de hoy se tocó también ciudadanos del cielo que colonizan la tierra. Entonces, vamos a estar hablando las otras 3 partes que nos faltan, que es Dios será todo en todo, el nuevo nacimiento y la nueva creación, que es parte, cada uno de estos subtemas que encontramos aquí, es parte de lo que tanto Jesús como los apóstoles van recogiendo acerca de la esperanza cristiana. La esperanza cristiana no es en que Dios salve almas, sino que Dios salve la humanidad completa con toda su historia, el cosmos con toda su historia. Eso es lo que encontramos tanto desde el Antiguo Testamento, que viene diciendo que al fin Dios creará cielo nuevo, tierra nueva donde mora la justicia. Así lo dice Pedro, así lo dice el libro de Apocalipsis, así dice Pablo, así lo expresa Jesús y así lo expresaron los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, Dios será todo en todo. Si volvemos a analizar una vez más 1 Corintios capítulo 15, veremos que Pablo declara que como meta de toda la historia, Dios será todo en todo, o si así lo prefiere, todo en todo. Capítulo 15, verso 28 de ese mismo libro de 1 Corintios. Este es uno de los argumentos o de las frases más claras en el centro mismo de la visión del mundo del Nuevo Testamento, que se orienta hacia el futuro. A este nivel, el problema que plantea el optimismo evolutivo de Teilhard de Chardin, al igual que cualquier otra forma de panteísmo, es el hecho de que colapsa la totalidad del futuro en el presente y en realidad incluso en el pasado. Dios será todo en todo. El tiempo del verbo es el futuro, hasta que se dé la victoria final sobre el mal y especialmente sobre la muerte. No habrá llegado ese momento, y sugerir, de hecho, que ha llegado ya ese momento, como muchas iglesias cristianas pretenden decir que ya Jesús vino, que no hay que esperarlo para nada, es estar en coalición con la propia muerte y con la destrucción del ser humano. ¿Cómo podemos pensar entonces con sabiduría y prudencia acerca de la relación actual de Dios con el orden creado? Si Dios es en realidad el creador del mundo, sí importa que la creación sea otra al mismo Dios. Este no es un problema moral, como se ha pensado algunas veces en la historia de la raza humana y como han hecho algunos exponentes. Si un Dios bueno hace algo que no es el mismo, debe ser menos que bueno, y por tanto, Él tampoco es un Dios bueno, no por haberlo hecho así. Tampoco es un problema lógico. Si en el principio Dios era lo único que existía, ¿cómo puede haber algo o algún espacio ontológico para algo o alguien más? Tal como dijimos anteriormente, si la creación fue una obra de amor, debe haber implicado la creación de algo que no fuera el mismo Dios. Este amor mismo es lo que entonces permite que la creación sea ella misma y se sostenga bajo la providencia y la sabiduría de Dios, sin que por ello la abrume o la pueda sofocar. La lógica no puede entender, de hecho, el amor. Claro está, es el problema de la lógica. Sin embargo,
Ese no es el final de la historia. Al final, lo que Dios pretende hacer es llenar toda la creación de Dios con su propia presencia y su propio amor. Esta es, como veremos, una de las partes de la respuesta de las Sagradas Escrituras a las necesidades humanas. El amor creativo de Dios, precisamente por ser amor, crea un espacio para que pueda haber otra cosa genuina, otra a Dios, que no sea Dios mismo. El Nuevo Testamento desarrolla, de hecho, la doctrina del Espíritu precisamente en esta propia dirección. Aunque ya en Isaías tenemos una posibilidad de ver así el futuro, en el capítulo 11, de hecho, anticipándose al pasaje de la nueva creación en el libro de Isaías, de los capítulos 65 y 66, el profeta declara que la tierra será llena del conocimiento de Yahvé, como cubre las aguas el mar. De por sí, este es un argumento que llama mucho la atención. ¿Cómo pueden cubrir las aguas el mar? Ellas mismas son el mar. Pareciera que Dios pretendiera inundar la totalidad del universo con su ser, como si el universo y la totalidad del cosmos hubiera sido diseñado como un receptáculo del amor de Dios. Incluso podríamos animarnos a sugerir, como parte de una estética cristiana, que el mundo es bello no solo porque recuerda la manera inquietante de su creador, sino también porque apunta hacia adelante. Hacia adelante ha sido diseñado para ser llenado, inundado con el mismo Dios. El mundo ha sido creado bueno, aunque incompleto. Algún día, cuando se hayan vencido todas las fuerzas de la rebelión y la creación responda libremente y con agrado a su creador, Dios la llenará con su presencia de manera que permanezca tanto como una identidad o una entidad independiente, otra a Dios, como que también pueda ser inundada con la propia vida de Dios. Esto es parte de la paradoja del amor, en que el amor dado libremente crea un contexto para que el amor se devuelva, se corresponda y se devuelva libremente, y así sucesivamente en un ciclo en que la libertad y la unión, la libertad total y la unión completa, no se anulen la una a la otra, sino más bien que se celebre la una a la otra y haga que adquiera, que la otra adquiera su totalidad. La próxima que estamos tocando es sobre el nuevo nacimiento. Ya hemos tocado la parte que hablamos sobre que Dios será todo en todo, según nos habla Primera de Corintios. Es decir, que cuando la Biblia nos habla en Corintios, capítulo 28, acerca que Dios sea en todo, nos miramos en los versículos anteriores del capítulo 15, verso 28 de Primera de Corintios, cuando Pablo dice que Dios será todo en todo. Es decir, que allí se está expresando cómo Dios ha entregado a Jesús la autoridad de todas las cosas y lo ha hecho Señor de todas las cosas, recordándonos así el Salmo 110:1, cuando nos dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Entonces, Él ya está reinando desde que Él resucitó y ascendió a los cielos. Él está sentado a la diestra del Padre, reinando sobre el mundo. Al fin vendrá personalmente a reinar en la tierra, en la nueva tierra, en el nuevo cielo que creará Él según las promesas, como nos habla Primera de Pedro. Entonces, un nuevo nacimiento. Esto nos lleva al capítulo 8 del libro de Romanos, donde encontramos otra imagen más que está profundamente arraigada con el propio orden creado de Dios. Es aquella del nuevo nacimiento. Este pasaje de la Biblia ha sido marginado de forma rutinaria durante los siglos por los teólogos y exégetas que han tratado de convertir a Romanos en un simple libro que habla acerca de en la que los pecadores individualmente serán salvados de forma también individual. Sin embargo, ese es
en realidad uno de los grandes puntos culminantes de la carta de Pablo y de hecho verdaderamente del propio pensamiento del apóstol Pablo. Y en este pasaje San Pablo vuelve a usar las imágenes del éxodo de Egipto, aunque esta vez no lo hace con relación a Jesús, ni siquiera lo hace tampoco con nosotros, sino con la propia creación global. Según él dice, verso 21, del que ya le leí al principio de esta enseñanza, la creación está sometida a esclavitud en este momento, tal como los hijos de Israel. El designio de Dios fue el regir sobre la creación con una sabiduría que diera vida a través de las criaturas humanas que portan su imagen, es decir, sobre la humanidad que Dios creó. Pero esta siempre ha sido una promesa para el futuro, la promesa de que algún día el ser humano, el ser humano verdadero, la imagen misma de Dios, el Hijo encarnado de Dios, vendrá para guiar a la raza humana hacia su verdadera identidad. Mientras tanto, dice el texto, la creación ha sido sujeta a la futilidad, a la fugacidad y a la descomposición hasta aquel día en que los hijos de Dios sean glorificados y en que cuanto le ha sucedido a Jesús en la Pascua de Resurrección le suceda a todo el pueblo de Jesús. Y es en este punto en que Romanos capítulo 8 encaja con el contexto de hecho de 1 de Corintios capítulo 15. Tal como se menciona en el verso 19, la totalidad de la creación espera ansiosamente, expectativamente, en el momento en que se revele a los hijos de Dios, cuando su resurrección anuncie su nueva vida. Fíjense que allí en el capítulo 8 que estuvimos leyendo en el verso que tocamos como texto tema, punta de lanza para esta enseñanza, nos habla que la propia creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, cuando su resurrección anuncia su nueva vida, cuando el Señor aparezca. Como nos habla la Biblia en el libro de Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 3, donde nos habla exactamente de la manifestación que Dios nos ha dado su vida, que la vida está dentro de nosotros y que cuando Él aparezca, que es vuestra vida, también nosotros seremos manifestados. Es decir, seremos renovados o transformados para tener ese nuevo cuerpo que habló Pablo allá en 2 de Corintios, que tenemos una casa, un edificio no hecha de mano, eterna en los cielos. Es decir, una casa, cuando está hablando de la nueva creación, está hablando del cuerpo glorificado, donde el Señor tiene nuestros cuerpos ya preparados para el momento de la resurrección de los muertos. Luego, Pablo procede a utilizar la imagen de los dolores de parto. Allí mismo donde está hablando que la creación, ella también tiene dolores de parto, comienza a hablarnos de esos dolores de parto de la creación. Está tomando esa figura para decirnos a nosotros qué es lo que Dios pretende hacer. No solamente salvar almas, como algunos dicen, sino salvar a toda la creación, inclusive la creación humana. Una metáfora, de hecho, que está extraída de los judíos, que describe el surgimiento de la nueva era de Dios. No solo para la iglesia, según lo indica el verso 23 del capítulo 8 de Romanos, y para el espíritu, como aparece en varios versículos más adelante, sino de la misma creación, como lo indica el versículo 22. Una vez más, esto resalta tanto la continuidad como la discontinuidad. Esto no es una transición evolutiva, como pretendía hablarla esta persona, el judío que nos Teilhard de Chardin, que nos hablaba acerca de la evolución, sino que esta es una de las enseñanzas de Jesús, que no es una transición evolutiva, sin complicaciones, en las que la creación simplemente asciende y se desplaza a un nivel más hacia otra modalidad de vida, como pretendían hacer los evolucionistas. Esta es una transición traumática, según el apóstol Pablo nos habla en el capítulo 8, que implica convulsiones y contracciones, así como la discontinuidad radical, en la que la madre y el hijo se separan
y ya no siguen siendo uno, sino que se convierten en dos. Sin embargo, tampoco este es un rechazo dualista de la naturaleza física que indica que debido a que la creación actual es transitoria y llena de descomposición y muerte, Dios la debe apartar, desechar y empezar de nuevo desde cero. En realidad, la metáfora misma que Pablo usa y elige para tomar en este momento decisivo de su argumento nos demuestra que cuanto Dios tiene en mente no es que se deshaga de la creación, ni que simplemente siga su desarrollo evolutivo constante, como Chardin hablaba. Más bien tiene en mente la creación drástica o el nacimiento drástico y dramático de la nueva creación dentro del vientre de la vieja creación. Cuando nosotros hablamos de la redención de los cielos y la tierra, o la redención de la tierra, en ningún lugar en la Biblia habla del desecho de la tierra o destruir la tierra, hacer borrón y cuenta nueva. De la misma manera que Dios tampoco ha hecho borrón y cuenta nueva en la redención que ha hecho con los seres humanos, sino que yo sigo siendo yo, pero redimido, transformado por el poder de Dios, un nuevo hijo, una nueva creación de Dios, sigo siendo yo, pero en una transformación, en una recreación que Dios ha hecho como nueva criatura a todo aquel que está en Cristo Jesús, nuestro Señor y bendita esperanza. Esta es de esta manera como llegamos ahora a la última imagen, la cual es quizás la más importante de todas las imágenes que hemos presentado, tanto de la siembra, de la cosecha, como también de cada una de estas 6 partes que hemos estado tocando, que de hecho resalta, es la imagen más bella de la nueva creación y de la renovación cósmica que aparece de hecho en las Sagradas Escrituras. Esta escena que se establece en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 21 y 22 del libro de Apocalipsis, no es lo suficiente conocida. Y no es lo suficiente conocida por el hecho, en primer lugar, que para uno entender el capítulo 21 y 22 del libro de Apocalipsis debería de leer todo el libro de Apocalipsis y leerlo desde la forma bíblica, exegética, teológica, hermenéutica de leerla, sin imponerle escuelas de interpretación al libro de Apocalipsis. Entonces, en esta, la Nueva Jerusalén baja del cielo engalanada como una novia que se ha ataviado para su esposo. De inmediato podemos percatarnos hasta qué grado esto es dramáticamente diferente a todos los posibles escenarios cristianos en la que el final de la historia es la partida del creyente hacia el cielo como un alma desnuda y sin adorno para encontrarse con su creador tembloroso en una clara actitud de temor y de miedo. Al igual que en Filipenses capítulo 3, no somos nosotros los que vamos para el cielo, más bien se trata de que el cielo viene a la tierra. En realidad es la propia iglesia, la Jerusalén celestial, la que desciende y viene a la tierra. Este es el rechazo final y definitivo de todo tipo de gnosticismo, de toda visión cuyo objetivo es que el mundo se separe de Dios, que lo físico se separe de lo espiritual y que el cielo se separe de la tierra. Y que, como hemos dicho otras veces, la filosofía platónica de que Platón rechazaba toda materia y solamente pretendía salvar, de hecho, de ahí es que viene que se enseña que tenemos algo eterno en nosotros, es decir, nuestra alma, donde en la Biblia el único eterno, el único ser eterno es Dios, y que Dios comparte su eternidad o su vida con sus hijos, y eso es lo que hace a los hijos de Dios tener vida eterna, ya sí, pero todavía no, hasta que Él aparezca y Él
nos provea a nosotros de ese cuerpo glorificado, que es la redención final y la recreación de los cielos y la tierra, según nos habla las Sagradas Escrituras y según Jesús nos ordenó a nosotros orar. Que venga a nosotros tu reino y que tu voluntad se haga así en el cielo como en la tierra. Es la respuesta final a la oración de Jesús. Que venga el reino de Dios y que se haga la voluntad así en la tierra como en el cielo. Es precisamente de lo que nos ha estado hablando Pablo en Efesios capítulo 1, verso 10, cuando nos dice que el designio de Dios y su promesa es la de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es precisamente la realización final en imágenes ricamente simbólicas de la promesa de Génesis capítulo 1, que la creación del hombre y la mujer reflejaran de forma conjunta la imagen de Dios y en el mundo, y el logro final de la gran designio de Dios es que es el de vencer y erradicar a la muerte por siempre, por lo que solo puede significar el rescate de nuestra creación de la terrible condición y descomposición en que sufre ahora mismo. Pareciera entonces que el cielo y la tierra no son, después de todo, polos apartes que tienen que mantenerse y separados para siempre, cuando todos los hijos los hijos del cielo hayan sido rescatados de esta tierra infame. También son simplemente maneras diferentes de analizar lo mismo, tal como podría estar explícito en algunos de los panteísmos. Sin embargo, están hechos el uno para el otro de la misma manera que, según el libro de Apocalipsis, lo está el hombre y la mujer. Y cuando finalmente se reúnan en uno, esa ocasión será ocasión de regocijo, del mismo modo que lo es una boda, un signo creacional que indica que el proyecto de Dios ya está progresando y que está avanzando y que está progresando, que los polos opuestos de la creación se han hecho para estar unidos y no para competir entre sí. Que el amor y no el odio será el que diga la última palabra en el universo, y que lo que Dios desea para la creación es la fecundidad de los frutos y no la esterilidad. Por lo tanto, lo que se promete en este pasaje es lo que anticipó el profeta Isaías: un cielo nuevo, una tierra nueva, que viniera a reemplazar el viejo cielo, la vieja tierra que estaba designada a la descomposición. Como ya se ha resaltado en diversas ocasiones, esto no significa borrón y cuenta nueva, y que Dios empezará desde la nada. Si ese fuera el caso, no habría ninguna celebración ni conquista sobre la muerte, así como tampoco habría una preparación tan larga que ya por fin hubiera llegado a su fin. A medida que se desarrolla ese capítulo, la novia, la esposa del Cordero, se describe cariñosamente. Ella es la nueva Jerusalén que prometieron los profetas del Éxodo, especialmente Ezequiel. Sin embargo, a diferencia de la visión de Ezequiel, en que el templo reconstruido a la larga vuelve a asumir el protagonismo, en esta ciudad no habrá templo. Capítulos 21 y 22 del libro de Apocalipsis. Pareciera que el templo de Jerusalén siempre había sido diseñado como señal que indicaba a Dios y como símbolo anticipado de la presencia de Dios mismo. Cuando la realidad está allí, presente, la señal ya no es necesaria. Al igual que vemos también en el libro de Romanos y en Primera de Corintios, el Dios vivo habitará entre su pueblo, llenando la ciudad de su vida y de su amor, derramando por doquier gracia y sanación
en el río de la vida que fluye de la ciudad hasta las naciones. Así apreciamos un indicio del proyecto futuro que le esperan a los redimidos en el nuevo mundo final de Dios. Por tanto, lejos de estar sentados en nubes tocando arpas como imagina frecuentemente la gente, en el nuevo mundo los hijos del pueblo redimido de Dios serán los agentes de su amor, que se entregarán de maneras nuevas para lograr nuevas tareas creativas, así como para celebrar y extender la gloria de su amor. Es interesante que cuando nosotros miramos las Sagradas Escrituras, especialmente en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, cuando la Biblia dice, al que venciere yo le daré para que se siente en mi trono, yo le daré potestad sobre las naciones. De momento, cuando estamos hablando de la escatología, nos olvidamos de las promesas que Dios dice allí en el libro de Apocalipsis y nos trasladamos a vivir en el cielo como si el cielo fuera la última Coca-Cola o el cielo fuera el hogar de la creación de Dios. Cuando la Biblia habla que la tierra es la creación de los seres humanos y que al fin y al cabo Dios unirá en el Apocalipsis capítulo 21 y 22 los cielos y la tierra. Es la oración que Jesús escatológicamente nos ordena orar y nadie tiene derecho de decir yo no voy a orar esa oración. En esa oración Jesús dijo a sus discípulos, cuando oréis, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, tu voluntad se haga en la tierra como se hace en el cielo. Cuando nosotros miramos esa oración, no nos queda un versículo más en nuestra mente que volver al Génesis capítulo 1 y capítulo 2, antes del pecado de la primera pareja de Adán y Eva. Cuando la Biblia habla que la voluntad de Dios allí se hacía. Dios era el centro de la voluntad y lo que quería Dios hacer con la raza humana cuando la creó, Adán y Eva, era unificar la creación de Dios. Era unificar universe, como decimos nosotros, hacer un universo, unificar a la pareja Adán, Eva, Eva, Adán, Adán, Eva, Adán, Eva, Dios. Esa era, de hecho, la voluntad que Dios esperaba en esa creación que hizo en Génesis capítulo 1 y 2. Cuando la pareja desobedeció, en la cruz encontramos nuevamente lo que se llama la redención. Dios quiere redimir no solamente a Adán y Eva, es decir, a toda la humanidad descendiente de ellos, como diría Pablo en los capítulos que recoge Lucas en el libro de los Hechos, que de una pareja hizo toda la humanidad. Dios quiere redimir la humanidad, pero redimir también la tierra que fue de alguna manera destruida, o que aquella tierra en la cual Dios entregó a nuestros primeros padres se les salió de las manos y cayó en manos del maligno. Lo que hace Jesús en su ministerio no es otra cosa que cuando comienza su ministerio es la derrota que él quiere hacer a los poderes del mal y decirle a Israel que la redención que se le había prometido había llegado, y que el reino que tanto se había tardado había llegado en su persona, y que la evidencia de que los poderes del mal estaban siendo destruidos era que él estaba echando fuera demonios y que él estaba sanando toda enfermedad. Es triste cuando en el día de hoy vemos ciertos predicadores evangelistas que piensan que por el hecho de que Dios los usa de alguna manera expulsando demonios o sanando enfermos, pretenden entender que ellos tienen poder, pero que la iglesia no tiene poder.
En primer lugar, eso es completamente antibíblico. Dios ha dado su espíritu a toda la iglesia. Todo aquel que ha aceptado a Jesús como Señor de su vida y como su Salvador, tiene el Espíritu Santo que lo ha bautizado y que lo ha llenado con ese espíritu. De lo contrario, Pablo lo explica en el capítulo 8 mismo de Romanos, anterior a lo que habíamos leído, donde dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Jesús mismo antes de irse dijo que él le daría su espíritu a la iglesia, que estaría con ellos, en ellos, y que estaría también ese espíritu por ellos. De tal manera que cuando la Biblia está hablando de que toda la iglesia ha sido llena, toda la iglesia ha sido bautizada, el hecho de que Dios dé dones de poder o Dios dé dones de sanidades o lo que sea, en ninguna manera significa que esa persona, que ese ministro, que ese evangelista, que ese pastor, que ese hermano de la iglesia tiene más poder que otro hermano de la iglesia. Todo lo contrario, lo que está diciendo es que el reino de las tinieblas está siendo derrotado por Cristo, así como Cristo en su ministerio comenzó a echar fuera demonios y sanar todas las enfermedades. Cuando Jesús vino, lo que vino fue establecer el reino. Llamó a 12 y a los 12 le dijo, vayan y prediquen el reino. Luego llama a 72 y les dice a los 72, vayan por el mundo, no vayan por estos caminos ni por el otro, no anden con cosas extras consigo y vayan por ahí predicándole que el reino de los cielos se ha acercado y que sanen a los enfermos y que echen fuera demonios. Eso fue a lo que Jesús vino, a eso fue a lo que envió a los 12 y envió luego a 72. Y más tarde, cuando resucita de entre los muertos, dice, todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que lo mismo que hace con los 12, lo mismo que hace con los 72, hace con la iglesia, la manda a hacer misiones. No para competir, no para quitarle una iglesia miembros a otra, es para decirle que Dios se está convirtiendo en rey y que ya Jesús es el Señor que está a cargo a este mundo y que ya no es Satanás quien tiene a la gente atada, que ha llegado el Señor de este mundo y que ha llegado a libertar al cautivo, a sanar al enfermo, a derrotar al enemigo, es decir, los poderes del mal que tienen esclavizado a la humanidad y que ahora alcanzan libertad por medio de Jesucristo nuestro Señor y nuestra bendita esperanza. De eso se trata, de hecho, esto que la Biblia habla del reino escatológico. Es decir, Jesús está mirando lo que nosotros hemos hablado, el reino de Dios. Ha llegado ya a nosotros en la persona de Jesús. Jesús comenzó a predicarlo diciendo, buenas noticias, se ha cumplido el tiempo, es decir, el tiempo en que el reino de Dios hubiera llegado a Israel, esa tardanza o larga tardanza que se dio ese reino, ahora Jesús viene predicando el reino de Dios al pueblo de Israel, diciéndole que su Dios ha vuelto, que Dios ha vuelto por su espíritu también, porque él estaba lleno del Espíritu Santo, y todas estas son las evidencias que hablan exactamente en la Biblia del reino como una realidad presente, y que Jesús de la misma manera que hablaba en esta dualidad de este reino presente que ya está con nosotros, también es una realidad que ese reino es un reino escatológico, que iba a haber un tiempo de espacio entre su primera venida y su segunda venida, y que en su primera venida iba a destruir las fuerzas del mal en medio de su ministerio, pero también en medio de su muerte y resurrección y ascensión al cielo, donde al sentarse a la diestra del Padre cumple el Salmo 110.1, donde la Biblia dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y cuando Él vuelva, va a finalizar, de hecho, lo que comenzó en su primera venida. De hecho, por eso es que este reino escatológico se llama el reino del al revés, que los que están arriba estarán abajo, que los últimos serán primero, y que el que está arriba estará abajo, y que los que están abajo estarán arriba, y que los que pensaban que no entraban en el reino
están entrando y los que pensaban que el reino les pertenecía a ellos, el reino ha sido sacado de ellos y dado a aquellos que daban fruto. De eso se trata exactamente esta oración preciosísima que encontramos en Jesús, que despide a cada creyente, a cada congregación, a cada hermano, no importa en qué parte del mundo está, que les dice a ellos que cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. No es que nosotros vamos para el cielo, es que el cielo viene a la tierra. Y cuando se junten el uno al otro, será como el matrimonio de un hombre y de una mujer. De hecho, por eso es que nosotros los cristianos llamamos al matrimonio como una sagrada relación, porque no solamente habla al mundo de la unidad entre un hombre y una mujer, sino que están revelando esa unidad, la unidad de Cristo y su iglesia, y lo que es la realidad del cielo y de la tierra. Como al final de la historia bíblica, en la escatología cristiana, se unirán el cielo y la tierra y serán uno. Allí no habrá templo. Allí estará el Señor juntamente con los suyos, salvados, transformados, tanto la creación como la raza humana, transformados, viviendo para siempre con el Señor. Así termina la escatología bíblica que Jesús presenta. De hecho, esta es la escatología que Jesús va a hablar en los evangelios sinópticos. No hay otra. De hecho, en el cuarto evangelio, en el evangelio según San Juan, lo que encontramos es que el que ya ha recibido al Mesías tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En otras palabras, lo que la Biblia habla, los cuatro evangelistas nos están hablando a nosotros acerca de nuestra escatología. No son los inventos de aquella escuela histórica, no que si de la escuela preterista, no que si de la escuela aquella dispensacionalista, no que si de la espiritualista, no. Aquí no se trata de escuela, aquí se trata de la apocalíptica de Jesús en los evangelios, donde nos habla que ya Él vino y en su venida trajo el reino de Dios como una realidad presente. Es el reino invisible que llamamos, donde Él es el Señor de la iglesia. Si es que hay alguien que se entiende a sí mismo como iglesia o como pueblo de Dios, donde el Señor es su gobernante y que ese Señor gobernante que está ahora sentado a la diestra del Padre regresará. Él vendrá de nuevo. La palabra que pocas veces se usa en la Biblia es la palabra parusía, y lo que significa esa palabra literalmente es presencia. Es decir, presencia versus lo que es ausencia. Es decir, si yo estoy aquí ahora mismo, estoy presente. Si no estoy aquí, estoy ausente. Bueno, de eso se trata la palabra parusía. Esa es la palabra que se usa, que de hecho no se usa muchas veces. Pablo usa otras palabras para hablar de eso mismo, de la presencia del Señor cuando se manifieste, cuando Él venga, cuando Él aparezca. Todas esas acepciones las usa Pablo para hablar de la presencia de Jesús entre nosotros, es decir, de su regreso, de su parusía, cuando Él aparezca. Y cuando Él aparezca, transformará el cuerpo de nuestra bajeza, la transformará como el cuerpo suyo que ocurrió en la Pascua de Resurrección. Así le pasará a todo el pueblo de Dios, pero no solamente ocurrirá a ellos, también los cielos y la tierra serán transformados, serán la tierra renovada, los cielos renovados, y ahí es donde la presencia de Dios estará con nosotros. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él estará entre ellos. Padre, gracias te doy por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por esta palabra y te pido que te glorifiques en cada vida, en cada corazón. Es la oración que nos mandó Jesús a orar
que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo, como ocurrió allí en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Glorifícate, opera en los corazones y al entender al pueblo, Señor, que tú vienes y que es una realidad y que en tu venida transformarás no solamente el cuerpo de nuestra bajeza, también los cielos y la tierra serán recreados por el Dios del cielo, según las promesas que nos hablan los profetas del Antiguo Testamento, como también Jesús y los apóstoles nos hablaron, que Dios creará cielo nuevo y tierra nueva, según sus promesas donde mora la justicia. Bendice a tu pueblo, sana a todos y bendícelo en el nombre de Jesús nuestro Señor y bendita esperanza. Amén. Amados, te ha hablado la palabra del Señor de forma contextual y contemporánea y esperamos que nos veamos en el próximo programa de su programa Caminos Inescrutables. 1000 bendiciones del Señor sobre tu vida. Que Dios te bendiga 1000 veces.